Hola, en este video vamos a mostrar cómo hacer una pregunta tipo ensayo. Esta es la pregunta que vamos a preparar. Es una pregunta que incluye básicamente tres partes. Tiene el texto de la pregunta, que en este caso incluye una simulación dentro del texto. Después una caja de texto donde esperamos que el estudiante responda alguna o algunas preguntas. Esta caja de texto pueden ver que es diferente de las cajas de texto simple porque contiene las herramientas que le permitan al estudiante darle formato a su respuesta, incluyendo la herramienta para insertar ecuaciones. Y finalmente, en esta pregunta vamos a dejar también un espacio donde el estudiante pueda subir archivos. En esta pregunta específicamente se le pide que prepare una gráfica y que suba su archivo también como parte de su respuesta. Entonces vamos a ver cómo preparar esta pregunta. Para preparar esta pregunta vamos a ir a la sección de administración y a nuestro banco de preguntas. Y de ahí vamos a crear una nueva pregunta. Va a ser de tipo ensayo. Y vamos a comenzar por colocar el nombre de la pregunta, seguido de el texto de la pregunta. Y aquí en este punto es donde queremos insertar la simulación. La simulación que vamos a utilizar es del sitio de internet de PhET. Es un grupo en la Universidad de Colorado que ha preparado simulaciones para diferentes áreas de ciencia y matemáticas. Muchas de estas simulaciones están escritas en HTML5 y eso es importante porque ese tipo de simulaciones podemos estar seguros de que las van a poder ver nuestros estudiantes porque no requieren ningún tipo de software adicional como Java o Flash y no dependen del sistema operativo que estén utilizando o incluso del navegador. Cualquier navegador de los que se usan actualmente va a poder desplegar estas simulaciones. Específicamente la simulación que vamos a utilizar es esta de propiedades de los gases. Y para insertarla en nuestra pregunta necesitamos copiar unas líneas de código HTML que se van a encontrar aquí en este botón de Embed. Ya están seleccionadas las líneas que queremos copiar, simplemente es cuestión de copiarlas. Y las vamos a pegar en nuestra pregunta, pero no aquí en el texto. Necesitamos ver el código HTML de nuestra pregunta y podemos acceder a él a través de este botón. Ahora sí podemos pegar las líneas de código de la simulación y lo que vamos a ver es que aquí está la dirección de internet de donde se encuentra la simulación y después están el ancho y la altura de la caja en la que se va a mostrar la simulación. En mi experiencia, un tamaño de 800 es muy ancho para pantallas más o menos pequeñas de digamos 13 pulgadas, como algunas laptops. Entonces es preferible reducir esto, por ejemplo, a 600. Y mantenemos la misma proporción de altura-anchura. Y lo otro que podemos modificar, esto ya es específico de las simulaciones PhET, muchas de ellas tienen traducciones. Entonces aquí al final de la dirección de internet, justo antes del punto HTML, podemos cambiar ese EN por ES para que se muestre la simulación en español. La simulación, déjenme se las muestro aquí, cuando le echamos a andar, lo que vamos a ver es que tiene 4 actividades posibles. En este caso, en la pregunta, queremos que se despliegue directamente la segunda actividad. Esta es la actividad que queremos ver en la pregunta. Podemos lograr que se vea esa actividad directamente agregando al final de la dirección de internet, justo después del HTML, un signo de interrogación seguido de screens igual a 2. Todo va seguido sin espacio. Presionamos actualizar y veremos entonces que se carga la simulación.
Podemos entonces agregar más texto para decirle al estudiante qué es lo que debe responder. Y después encontraremos ahora las opciones de respuesta. En las opciones de respuesta podemos especificar cómo queremos que se muestre la caja de texto donde va a responder el estudiante. El de editor HTML es el que les mostré en la pregunta al principio, que contiene todas las opciones de edición. Puede ser texto simple, en cuyo caso solamente puede poner texto el estudiante, o podemos colocar esta última opción de sin texto en línea, que quiere decir que no se requiere texto. Y este sería el caso, por ejemplo, si solo queremos que el estudiante suba un archivo. Más abajo encontraremos las opciones para los archivos. La primera opción es permitir archivos anexos. En este caso queremos que sí se puedan subir archivos y de hecho queremos que se pueda subir un archivo. Y tanto en la parte de texto como en la de archivos podemos decir si es requisito que el estudiante responda. Por ejemplo, aquí dice requerir que los estudiantes escriban texto. Entonces, para que el estudiante haya completado la pregunta, tiene que haber escrito algo. Y aquí similarmente podemos requerir, por ejemplo, en este caso, uno de los anexos. La plantilla de respuesta lo que nos muestra es la caja de texto que verá el estudiante. Típicamente está vacía, pero a veces nosotros queremos incluir algún texto. Por ejemplo, en la pregunta que yo les mostré, se incluían las preguntas para que el estudiante pudiera responder aquí mismo. Finalmente, está esta parte de información para evaluadores. Es importante señalar que este tipo de preguntas se tienen que calificar manualmente. No hay en este caso no se incluye una respuesta correcta dentro de Moodle, sino que el profesor tiene que revisar manualmente cada una de las respuestas para que pueda revisar lo que escribió el estudiante y pueda revisar los archivos que anexaron y decidir la calificación. A veces, para que seamos consistentes, es importante escribir información aquí que nos diga cuál va a ser el criterio de evaluación, una especie de rúbrica. Entonces, yo creo que sí puede ser importante que tengan, que coloquen aquí cuáles van a ser los criterios con los que van a calificar, para que puedan ser consistentes a la hora de calificar de un trimestre al siguiente o de un año al siguiente, porque a veces es una vez al año que vamos a utilizar estas preguntas. Entonces, finalmente podemos guardar cambios y continuar editando. Voy a regresar aquí al final para que podamos ver la vista previa. ¿Okay? Y vemos que en efecto se carga correctamente el simulador, que la caja de texto contiene las preguntas que pusimos en la plantilla y que tenemos el espacio para los archivos anexos. Y con esto terminamos.